Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, gracias Raúl? por estos ¿Cómo va? minutos. Si tuviéramos que hacer una especie de balance o de foto a estos 180 días de pandemia para lo que son las empresas pequeñas y medianas que conforman las cámaras del sector, ¿cómo es esa foto, Edgardo? Y la foto es, digamos, realmente desagradable, digamos, en la medida en que los efectos de un periodo tan prolongado de inestabilidad, de falta de seguridad en los contratos y fundamentalmente falta de ingresos con el problema del atraso en el financiamiento y el tener que absorber, digamos, las remuneraciones del personal que está en domicilio, que está stand-by, digamos, realmente han generado unas situaciones delicadas que digamos, yo diría la virtud de la trama empresaria, y después lo voy a tratar de explicar, no ha derivado nada más que en 4 presentaciones de preventivo de crisis. De las prácticamente 1000 empresas locales que hay, se ha logrado contener a través de distintos mecanismos a prácticamente la totalidad. Pero el tiempo se va agotando, los distintos mecanismos que se han buscado para prolongar esa situación grave, repito, son 180 días, ¿no? Realmente también no hay mucho más recursos para buscarlos. Y bueno, si esto no tiene algún tipo de viabilización en los próximos días, quincenas, de acá a fin de año, pero no esperar a fin de año para volver a empezar, como alguna película dijo, sino para realmente ya estar en algún nivel de actividad interesante. Bueno, se va a producir la caída de empresas en el sector, cosa que digamos, no nos sorprende porque en otros sectores hay miles de empresas en el país que han caído, y algún indicador realmente preocupante es la caída del empleo en Neuquén, de prácticamente a un ritmo en las últimas tres mediciones de 3.000 empleados por mes. Pese a que la construcción ha tenido un nivel de reactivación, quiere decir que el grueso se ha producido en comercio y en hidrocarburos, ¿no? Entonces, esto está indicando ya un nivel preocupante de la crisis, ¿no? Edgardo, sí, Edgardo, usted recién hablaba de la seguridad de los contratos. Lo deslizó muy rápidamente. ¿Todavía en las pymes no están teniendo contratos con las empresas de servicios especiales o las operadoras? En términos generales, no. Se trabaja on call, o sea, con mecanismos que, bueno, usted conoce perfectamente, son, digamos, surgen en función de la demanda específica, que en algún caso es momentánea y accidental, y en otros casos puede tener un periodo más prolongado, pero no bajo la figura de un contrato. De cualquier manera, el tema de los contratos que usted recuerda que fueron dejados rescindidos por fuerza mayor, ya existe claramente la definición de que no existió fuerza mayor suficiente para rescindir un contrato. Que dijimos en su momento, creo que en alguna charla con ustedes, que fuerza mayor para atrás realmente yo personalmente no había visto en los años que llevo en la profesión, ¿no? Para adelante puede ser, pero para atrás difícil. Eso está claro, pero la realidad es que realmente son pocos los contratos. Yo diría que en este momento prácticamente casi ninguno en el funcionamiento de la industria, ¿no? Sí, mi pregunta iba porque la última vez que hablamos, si yo mal no recuerdo, el tema era, había
empresas como en Río Negro, por ejemplo, que sí que estaban trabajando con el área porque ellos son prestadores de servicios de las operadoras y la mayoría de las pymes que son neuquinas están relacionadas más con las empresas de servicio que con la operadora directamente. Entonces, trabajaba un poco el tema porque se había armado bastante lío con respecto a la prolongación de los contratos y al pago de esos contratos. Entiendo que se fue normalizando, por lo menos los pagos anteriores, que eran enero y febrero, y creo que marzo, si mal no recuerdo, pero nos quedamos ahí y para adelante nos quedamos sin información, por lo menos. Y bueno, usted me está diciendo que no hay una seguridad de los contratos, por lo menos de acá a fin de año. Esto, por lo que dijo, y estoy haciendo una hipótesis, significa que en 1000 empresas que ustedes estaban hablando, que solamente 4 pudieron, presentaron el preventivo de crisis, ¿corren riesgo a fin de año? Yo diría de que esto es muy variable porque al no existir regímenes contractuales para el desarrollo de la actividad, salvo, como usted dice, en algunos casos de empresas que trabajan directamente con las operadoras, que suelen tener contratos y en algunos casos en este momento en discusión, ¿sí? Sobre todo por el tema famoso de los costos y los precios que tengo mi juicio particular respecto a eso. En general, la gran mayoría de las empresas no tienen contrato, la actividad es muy eventual, las cargas más aún ahora con este conflicto laboral que establece la incorporación de la totalidad del personal, no el tema del stand-by, ¿sí? Realmente están en situaciones límites, así que llegar a fin de año van a llegar relativamente un número más reducido de empresas. No puedo animarme a decir cuáles porque evidentemente en general se van buscando soluciones, en algunos casos el financiamiento se agota. Se ha logrado conseguir el ATP para el grueso del sector, tuvimos problemas, hubo que hacer numerosas gestiones para conseguirlo, al código para su aplicación, que eso ha ayudado bastante, pero digamos, en alguna medida la carga financiera se ha ido expandiendo. Esto ha motivado el otorgamiento de licencias, pendientes, o sea, todos los mecanismos que hay para poder, digamos, soportar esta inactividad, pero sin actividad, si bien los ingresos pendientes de pago se normalizaron y también hubo mucha gestión para conseguir que eso se efectivizara, y depende también de con qué compañía se esté trabajando, porque hay diferencias. Hay algunas compañías, hay 8 equipos trabajando en la cuenca, además de lo que son servicios de mantenimiento y demás, que tiene, digamos, algún tipo de demanda, desde luego, ¿no? Yo creo que puede haber una caída importante del número de empresas de acá a fin de año, ¿no? Si esto no tiene concretamente la normalización de la situación gremial en cuanto a su arreglo, digamos, con las cámaras que en este momento están, digamos, negociando. Nosotros hemos pedido participar de la paritaria, todavía no tenemos respuesta, porque en realidad en Neuquén el grueso de las empresas afectadas son de acá, digamos, las operadoras es una parte, ¿no? Esto es un factor fundamental. El otro factor es las políticas que se lleven a cabo en cuanto a, digamos, a las medidas que se adopten por el gobierno nacional, el famoso plan gas que estaba, que no estaba, que se firmaba, que no se firmaba, y todavía estamos en eso. La famosa ley de inversión en el sector, que hasta ahora no conocemos ni siquiera el proyecto. Estas situaciones
que no son propias y exclusivas de la industria, como es estas medidas cambiarias de hoy, realmente están afectando el conjunto de las perspectivas de inversión y la inversión de fondos para desarrollar la actividad, ¿no? Me sigo yo. Dale. No, porque habló de las medidas cambiarias, y las medidas cambiarias golpean muchísimo al sector de hidrocarburos específicamente, porque hay restricciones específicas. Y nosotros vivimos, o sea, la industria vive del crédito. O sea, para hacer una inversión tenemos que pedir un crédito. Esto no hay, no se tiene la plata ¿cómo se llama? Para hacer una perforación o una campaña de perforación. Esto es con crédito, y obviamente esas restricciones generan problemas en el desarrollo. ¿Cómo ve la Cámara este nuevo escenario con las restricciones cambiarias que estamos teniendo? Si bien, perdón, si bien digamos la apreciación es a lo mejor falta de información, porque fue adoptada en el día de ayer a la tarde, digamos, la medida es muy negativa para lo que son las inversiones y coloca al grueso del sector privado, incluido de luego las empresas de hidrocarburos, en situaciones en algunos casos de default, de imposibilidad de pago. Por otra parte, también corta de casi de cuajo el ritmo de inversiones por lo que implica un esquema cambiario de esta naturaleza, y la señal que se da a los inversores evidentemente creemos que es muy negativa. O sea, estamos hablando, algunos periodistas hablan, colegas de ustedes, del supercepo. Yo creo que se han quedado cortos con el supercepo, ¿no? Es una medida que se extiende más allá porque establece condiciones de cuánto se puede, digamos, abonar de las obligaciones externas de las compañías, y el resto tiene que ser refinanciado 2 años, evidentemente, y Argentina no tiene crédito en un mundo en donde la tasa de interés es prácticamente cero. O sea, hay una enorme liquidez. Y bueno, esta es nuestra realidad. Y estos son factores que inciden sustancialmente en la industria, y desde luego nuestra trama empresaria, que es la de prestación de servicios y de apoyo, si bien pretendemos ir creciendo en ir ingresando en los otros círculos concéntricos, digamos, eso va a llevar su tiempo, su nivel de inversión, condiciones de otro tipo. Esta situación creo que agrava realmente la actividad hidrocarburífera en Argentina, como agrava la actividad en general, toda aquella que se vincule digamos, al comercio exterior, al financiamiento, a la prefinanciación de exportaciones para el agro, por ejemplo. Fíjese de lo que estamos hablando, el principal recurso de divisa de Argentina, ¿no? O sea, que problema es delicado, ¿no? Lo cambio. Sí, yo quiero preguntarle con respecto a la perspectiva de recuperación, o cuál es el horizonte con respecto a las pymes, si pueden llegar a ver en algún momento, para cuándo se planifica o se espera, más que planificar, ver un poquito más de luz. Y ahí te dejo después, Raúl. Sí, acá, digamos, luego la respuesta contiene una alta dosis de adivinar, ¿no? Claro. que no es mi habitual ejercicio, pero bueno, lo que teníamos nosotros, veníamos tratando nosotros tenemos reuniones semanales con el gabinete, la parte del gabinete provincial específica, digamos, del sector producción, industria, energía, trabajo,
y en algunos aspectos financiamiento, para ir generando los distintos, digamos, soluciones a los distintos problemas. Sí. También nos hemos reunido prácticamente con casi todas las operadoras, nos quedan 4 o 5 nada más para reunirnos, y estamos procurando una reunión con YPF para la semana que viene. En ese contexto de viabilizar, digamos, tenemos dos problemas. Un primer problema es el problema gremial empresario que está limitado, digamos, esto, pero igual se puede plantear un esquema porque estos conflictos tienen normalmente una solución en el corto plazo, no se extienden en meses, durante meses, no es lo que ocurre. Entonces, en base a eso, lo que tenemos la información sobre la cantidad de equipos que se iban a incorporar al trabajo en las cuencas, tipos de equipos, repito, de casi todas las compañías. Nos faltaba precisar el tema de YPF, que por ser el principal actor de la cuenca, tiene el 60-61%, tenía. Para nosotros es fundamental y hay varios aspectos que necesitamos precisar y acordar, porque el tema es buscar consenso y no disenso con la compañía, digamos, que algunos llaman de bandera, otros dicen que es privada, pero bueno, YPF, ¿sí? Si se daba lo que se estaba conversando, nosotros esperábamos que para el mes de diciembre estuviera la actividad relativamente, digamos, regularizada, ¿no? O sea, esperemos ahora cuál es el efecto y qué medidas se adoptan desde el punto de vista cambiario, porque yo personalmente, esto no es una opinión de la Federación de Luego, personalmente tengo la sensación de que ha sido una medida que ha sido elaborada en el Banco Central sin mayor conocimiento de la cartera económica, y que por lo tanto, inclusive por sus efectos, va a tener algún tipo de adaptación. Si esto ocurre y todo se da en ese contexto y logramos establecer algunos mecanismos consensuados con YPF, yo calculo que paulatinamente se va a ir normalizando hasta fin de año, entre fin de año y marzo, la actividad en la cuenca, ¿no? Nos quedan unos minutitos, Raúl. Bien, usted habló de 1.000 empresas y de YPF. ¿Cuánto es el impacto que tiene YPF en la canasta de la federación? Y está representando, se reproduce más o menos la inserción general de YPF en la cuenca, está alrededor del 60%, un poco menos, ¿no? 56%, pero evidentemente en Neuquén, por su penetración en toda la cuenca, ya sea por sí o asociada a terceros, YPF es realmente la empresa más importante, ¿no? No ocurre lo mismo en Chubut, en donde PAE tiene una preponderancia fundamental, o en Tierra del Fuego, en donde Total es la empresa, digamos, que tiene más preponderancia. Acá en Neuquén es YPF, ¿no? Sin ninguna duda. Obviamente, el tener la mayoría de los huevos en una sola canasta implica que si YPF no reactiva, estamos mal. Sí, lo que sucede que en esto yo creo que lo más probable es que existan algún tipo de asociaciones que posibiliten la continuidad de la actividad. Es una industria en ese sentido bastante dinámica, digamos, y flexible. O sea, cuando hay alguna de las empresas tiene problemas, normalmente ocurre una transferencia de la concesión, cosa que es ya más difícil, o una asociación que permite la continuidad de la operación, desde luego con participaciones distintas. Nosotros esperamos que esto se resuelva. En este caso, hay situaciones que, además de la falta de caja de YPF como consecuencia de
la caída en la demanda de combustible, fundamentalmente, que para YPF es muy importante. Hay situaciones como una deuda de distintas entidades o grupos, digamos, del gobierno nacional, que según nuestra información deben 400.000 millones de pesos a la YPF. Evidentemente, esa situación de caja mejoraría sustancialmente si esas obligaciones se cumplieran, ¿no? Esto es un tema ya de política nacional que además creo que es fundamental, porque no puede haber una compañía de esa dimensión que está trabajando en uno de los nichos productores de divisas de Argentina, o por lo menos que evita la salida de divisas en Argentina, ¿no? Esté en esta situación, o sea que realmente esperamos que lo que usted mencionaba no ocurra, o si ocurre rápidamente tenga solución, que va a ser difícil, ¿no? Por de qué compañía estamos hablando, ¿no?